Gracias, hermano Eric, Amén. por invitarnos aquí juntamente con Jonathan y su hermana Margarita, por tenernos aquí frente a ustedes para exponer este tema tan importante acerca de la ofrenda como verdadera adoración. Amén. Bueno, en la Iglesia Adventista, que responde a un organismo mundial, dentro de nuestras iglesias locales hay lo que conocemos las ofrendas, que llamamos ofrendas misioneras. Esas ofrendas misioneras son 4. Una ofrenda es la que se conoce con el nombre de ofrenda de los 12 sábados. Es la ofrenda que recogemos en la iglesia, en las clases de escuela sabática que se hace cada sábado. Hay otra ofrenda que se llama, ¿verdad?, ofrenda de fondo de inversión. Es otro tipo de ofrenda misionera. La tercera ofrenda es, ¿verdad?, la ofrenda, pues, de la recolección. Y la última ofrenda que recogemos es una ofrenda de gratitud, agradecimiento. También lo conocen como ofrenda de cumpleaños. Estas 4 ofrendas se llaman ofrendas misioneras, van al campo mundial. Pero hay otra ofrenda, ¿verdad?, en la que vamos a hablar nosotros hoy, en esta noche, que tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Y preguntan los hermanos, preguntan las personas, bueno, pastor, y entonces, ¿qué es más importante? ¿Devolver los diezmos o ofrendar? Bueno, pues, la devolución de los diezmos es el principio de fidelidad. Amén. Mientras que las ofrendas voluntarias que traemos nosotros, ¿verdad?, al santuario para adorar a Dios, son la expresión de gratitud en reconocimiento que Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador y es nuestro salvador. Ahora, para nosotros entender esto, ¿verdad?, el mensaje tiene un propósito, de que podamos comprender hoy a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que realmente significa la ofrenda. No las ofrendas, sino la ofrenda. Por eso expliqué al principio un poquito acerca de las ofrendas. Todas estas son voluntarias, dicho sea de paso. Bien, para entender esto necesitamos nosotros retroceder un poquito al pasado y mirar entonces el santuario que Dios mandó que se establezca en esta tierra, ¿verdad? Entender el santuario es comprender el plan de salvación, porque el santuario, ¿verdad?, no es otra cosa más que el tipo, ¿verdad?, el símbolo de Cristo y del plan de salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hecho un pequeño diagrama aquí, no sé si podrán verlo ustedes, pero sí, en el santuario, hermanos, estaba dividido por algunos compartimientos. Por ejemplo, en la primera parte del santuario estaba el atrio. Estaba la puerta que daba al este, dicho sea de paso, y ahí estaba, pues, entonces, en esa parte del atrio, estaba, ¿verdad?, el altar de bronce, donde se efectuaban los sacrificios del cordero por la mañana y por la tarde. También estaba la fuente de bronce, donde había agua, y entonces necesariamente las personas, el pecador, para ingresar al santuario, tenía que pasar tanto por el sacrificio del cordero, por esa sangre, y también por el lavamiento de las manos en el agua. De eso no vamos a entrar mucho en detalle ahora, ¿verdad? Pero hay toda una explicación. Después había el segundo compartimiento, que estaba el lugar santo. Y en el lugar santo habían ciertos objetos como es la mesa con el pan de la propiciación. Estaba ahí también, ¿verdad?, en ese lugar santo, estaba el candelero de oro y estaba el altar del incienso. Cada una de estas cosas o objetos tenían un significado. El pan representaba al cuerpo de Cristo que un día iba a ser, ¿qué cosa? Partido por nosotros, por nuestros pecados.
estaba el altar del incienso representando las oraciones que continuamente se hacen, se elevan al trono de gloria donde está nuestro Dios para escucharnos y atendernos de acuerdo a su santa y divina voluntad. Amén. Estaba también, ¿verdad?, el candelabro, que tenía sus lámparas que ardían permanentemente, ¿verdad? Amén. Símbolo en primera instancia del Espíritu Santo y también de la palabra de Dios, que es lámpara, dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Después ingresamos ahí antes al lugar santísimo, pero dividía una cortina del lugar santo con el lugar santísimo. Y esa cortina tenía algunos colores. Tenía el color púrpura, el color azul, el color blanco y el color rojo. Y cada color tenía un significado, simbolizaba algo en especial. Por ejemplo, el color púrpura representaba a la realeza, al trono donde está el rey. El color azul representaba que lo que hay es celestial, es del cielo, no es idea de hombre, sino idea del Padre. Estaba el color blanco, que representaba la justicia de Cristo que nos cubre de todo pecado. Y estaba el color rojo, que simbolizaba la sangre de Jesús, que un día iba a ser derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Wow. Interesante. Wow. Cuando llegamos al lugar santísimo, ¿verdad?, del santuario, encontramos aquí, ¿verdad?, ahí el arca del pacto, cubierto de oro. Estaba también ahí el incensario de oro y estaba el propiciatorio. Y dentro del propiciatorio encontramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, estaba ahí, ¿verdad?, la urna con el pan. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Y estaba la tabla de los 10 mandamientos dentro del propiciatorio. Interesante, ¿verdad? Hay mucho que decir y explicar más acerca de estos objetos, de estas cosas que habían dentro del santuario, pero vamos a avanzar un poquito para centrarnos y explicar acerca del tema que queremos que se entienda hoy con la palabra de Dios, que es la verdadera adoración a través de nuestra ofrenda. Eso es lo que nos interesa hoy. Wow. Miren, la palabra de Dios en Éxodo 25, 8 y 9 dice, el Señor, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Toda la construcción de Dios, la instrucción de Dios a Moisés acerca de la construcción del santuario, materiales y cosas u objetos que debían estar hechos, están especificados en el capítulo 25 al 30 del libro de Éxodo. Pero ahí no vamos a entrar también. Hay muchas cosas que Dios le instruyó, le dio diseño, le dio medidas, le dio qué materiales va a usar, etc. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:1-7, dice la palabra de Dios, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar, dice en detalle, que hay muchas cosas, ¿verdad? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia ¿de quién? Del pueblo. Van comprendiendo que la orden vino de Dios para que se establezca un santuario y lo que esto iba a significar, porque era el tipo de Cristo, anunciaba el plan de salvación y cada cosa o objeto que había dentro del santuario, ¿verdad? No era otra cosa más que darnos a nosotros a entender el plan de salvación allí, en ese entonces, en miniatura. Ahora, hermanos, vamos a mirar qué pasaba en la parte del altar del sacrificio en el atrio. Levíticos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, el sacrificio del cordero. Si ofrecieres cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después lo degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Qué interesante. Van notando ustedes que esta es la ofrenda de paz. El Antiguo Testamento habla de muchas ofrendas. Esta es la ofrenda por el perdón de pecados. El pecador llegaba por la mañana y por la tarde y traía su ofrenda. Pero él traía, dice, su ofrenda al altar del sacrificio, que se encontraba en la parte del lugar santo, en el atrio. Ahí llegaba al atrio y ahí hacía el sacrificio para rociar la sangre, después sobre los cuernos del altar y también sobre el velo del templo. Pero algo interesante, que era el pecador el que tomaba su víctima y lo traía y lo sacrificaba. No era el sacerdote el que sacrificaba a la víctima, al corderito, sino era el pecador. Dice que Levíticos 3:13 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de ella, el pecador, y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán, o sea, los sacerdotes, su sangre sobre el altar alrededor. Ellos van a rociar, pero el que va a hacer el sacrificio va a ser el pecador. Levíticos 4:25 dice, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Hermanos y amigos que me escuchan, oyentes, esto era un acto completamente doloroso. Era quebrantarse el corazón. Tenía que usted escoger el cordero más bonito del rebaño. Ese animalito no podía estar enfermo, no podía estar cojo, no podía ser escuincle, tenía que ser macho de 1 año, pero tenía que ser el más bonito, el más hermoso del rebaño. Y a ese animalito que era perfecto, tenía que el pecador traerlo al atrio del templo, del santuario, y ahí venir delante del sacerdote, tomar ese corderito, ese animalito inocente, tomar el puñal para degollarlo, para sacrificarlo. Porque el pecador miraba a su víctima y entonces el corderito, que es un animal manso y humilde, notan ustedes que los animales muchos cuando los matan gritan, los cerdos, los chivos, ¿verdad? Los cabritos, pero el corderito no. Con razón que se toma el cordero para representar, simbolizar a Cristo, manso y humilde. Tomaba ese corderito el pecador y entonces lo miraba, ¿verdad? Vamos a imaginar cómo era ese momento de dolor para él. Tener que mirar a su víctima y decir, corderito, mira, la verdad es que no te mereces morir. Tú eres inocente, no has cometido ningún pecado. El que debo morir soy yo soy pecador, yo he transgredido la ley de Dios. Pero, corderito, si es que tú no mueres, tendré que morir yo. Y para que yo no muera, yo tengo que depositar mi fe. Tengo que creer, tengo que confiar que tú representas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Corderito, tengo que yo tener esa fe anclada, fuerte, y una fe ciega, de que realmente en el cumplimiento del tiempo, un día Jesús, el Cordero de Dios, va a venir, y que tú solamente simbolizas a Jesús. Y como Él es el que podrá llevar mis pecados sobre su cuerpo y limpiarme de toda maldad, por eso yo confío en la sangre de Jesús, y por fe
en que ese día llegue, en que el Cordero de Dios venga a morir en la cruz, entonces pongo mis manos sobre tu cabeza y simbólicamente transfiero mis pecados sobre ti, y tú vas a morir por mí para que yo no muera, toda vez que tú eres inocente. Wow. Eso era la ofrenda. Doloroso. Era muy triste. Les digo a los hermanos donde voy, de la audiencia, ¿qué les parece si yo les diría en la iglesia un día, hermanos, traiga su corderito y traiga su puñal o su cuchillo y sacrifíquelo en el altar? ¿Lo harían? O sea que era quebrantarse el corazón. Era muy triste, porque sabían y reconocían que el corderito era inocente, que no debía morir. Tenían que morir ellos. ¿Van comprendiendo? Lo que realmente significa adorar a Dios. Ellos estaban adorando a Dios. Trajeran su ofrenda de paz para perdón de sus pecados. La ofrenda por el perdón ¿de qué? De sus pecados. Éxodo 29, 38 y 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 2 corderos, uno por la mañana, otro por la tarde. Era doloroso, era muy triste tener que matar cada día 2 corderitos para que sus pecados sean perdonados, porque tenían que creer que ese cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éxodo 29, 41 y 42 dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida. ¿Qué cosa es? A Jehová. ¿Qué era ofrenda? El sacrificio del cordero. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí, por la mañana y por la tarde. Los sacrificios eran por la tarde y por la mañana. Cuando miramos nosotros la palabra de Dios, y nos remontamos un poco al Edén, cuando Adán y Eva pecaron, para que no murieran, nuestro Dios, Padre eterno de misericordia y de amor, vino a buscarlos, no ellos a Dios. El Señor los buscó. Estaban escondidos, estaban avergonzados, estaban desnudos, porque el pecado avergüenza, desnuda. Pero el Señor les dijo: lo que ustedes tienen como cubierta, que eran hojas de higueras, no les puede salvar ni perdonar sus pecados. De tal modo que esa misma tarde en el Edén, Dios sacrificó un cordero por Eva y un cordero por Adán. No un cordero por los dos, porque la salvación es individual. Y desde ese entonces, ellos tenían que creer en la promesa que ese cordero representa, significa al Cordero de Dios, que era Jesucristo, que un día en el cumplimiento del tiempo vendría a morir por sus pecados. Y a partir de ese entonces tenían que ir de generación en generación. Y después Dios ordena a Moisés que establezca el santuario para que sigan comprendiendo ellos que el Cordero representa a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, nuestra ofrenda pascual. En San Juan 1:29 encontramos que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Lo miró a Jesús, señaló a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, esta es la ofrenda perfecta. Hebreos 9, 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, como dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso, ¿no? Por eso que el cordero que se sacrificaba en el atrio del santuario tenía que ser como perfecto, sin mancha ni contaminación, porque simbolizaba el tipo de Cristo Jesús. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Se esperaba esa promesa. Ellos anunciaban esa promesa, creían en esa promesa. Ellos depositaron su fe cuando sacrificaban el cordero. Decían, simboliza a Jesús, es el tipo de Cristo. Un día el Señor vendrá a morir por nuestros pecados. Amén. Y Jesús vino y murió por nuestros pecados. Jesús es entonces nuestra Pascua. Amén. La Pascua significa pasar sobre. Cuando el rey, el faraón, no dejaba salir al pueblo de Israel, la última plaga fue que sacrificaran a sus primogénitos. Sí. El ángel llegaba y mataba a los primogénitos. Y para los hijos de Dios se puso una señal, que pintaran, que mancharan, ¿verdad? Con sangre los dinteles de las casas. Y cuando el ángel llegaba y miraba, entonces, ¿qué pasaba? Se iba, pasaba sobre. Pascua significa, ¿verdad? Pasar sobre. Por lo tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque se morían, no eran eternos. Mas ¿quién? Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. ¿Quién era el perfecto y para siempre? Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ¿qué? Mediante la ofrenda de ¿qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Cuál era la ofrenda? El cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Esa ofrenda fue en favor de ¿quiénes? De ellos que creían ese corderito, y hoy de nosotros. Jesucristo es el Cordero Pascual, es nuestra Pascua. Gracias a Dios por eso, porque si no, nos tocaría a nosotros morir por nuestros pecados. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, ¿a quién representa, simboliza el Cordero? Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 1 de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, ¿como de qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo Jesús, el cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese cordero tenía que ser sano, perfecto, sin mancha, porque simbolizaba a Cristo Jesús. Y nuestro Señor vino a este mundo y se mantuvo puro, limpio, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, para convertirse en nuestra ofrenda pascual, para que no tengamos nosotros que morir, sino que tengamos vida y vida en abundancia, creyendo en la sangre bendita de Cristo Jesús. Amén. Porque Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra ofrenda, Él es nuestro mediador, nuestro salvador. Pero así como esta gente tenía que creer en ese cordero, que un día iba a venir y sacrificaba con dolor, era algo triste, que realmente quebrantaba su corazón. Así fue quebrantado Jesucristo y mucho más. Al morir en la cruz del Calvario por nosotros, sufrió por nuestras culpas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, podemos decir de la siguiente manera, que ofrenda es igual, era igual a cordero. Cordero es igual a sacrificio, y sacrificio es igual a muerte. La ofrenda que llevaban al santuario, al atrio, por la mañana y por la tarde, que era un cordero. ¿Para qué lo llevaban? Para ser sacrificado, para matarlo. Esa era la ofrenda. La muerte de Jesucristo, nuestra ofrenda pascual, abolió todos los rituales y sacrificios de animales. Cuando Cristo muere, se acaban los ritos y las ceremonias. Ya no hace falta, no es necesario más sacrificar el cordero ni ningún animal, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, vino a convertirse en nuestro cordero pascual. Y por eso todo se abolió el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermanos, es un acto doloroso lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo, para poder salvarnos del pecado. ¿Saben? La ley de Dios no perdona al pecador. La ley de Dios condena el pecado. La justicia de Dios se aplica sobre el pecador. Alguien tenía que morir por nosotros, porque la ley de Dios no nos iba a perdonar. El alma que peca, esa tenía que morir. 1 Corintios, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahí habla el Señor, habla diciendo ¿qué cosa? Que nosotros, que más, dice que la paga del pecado, Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué cosa dice? Es muerte. Más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Tenía que morir Jesús para salvarnos. Si no, estaríamos perdidos. Gloria a Dios por eso. Interesante. No hay remisión de pecados. Entonces la Pascua terminó. Hoy solo se celebra la cena del Señor. Y es la cena del Señor, no la Santa Cena, porque de por sí es santa. Por lo tanto, solamente es la cena del Señor. Pero hermanos y amigos que nos escuchan, ahora hoy Dios nos pide a nosotros ¿qué cosa? Una ofrenda. El Señor quiere que lo adoremos, como lo adoraba aquellos hermanos del pasado. Y a veces lo conocemos como un segundo diezmo, que la Biblia habla. En Deuteronomios 14, 12 al 23, la Biblia dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados
para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Pero noten aquí que está hablando no del diezmo que comúnmente conocemos, porque el diezmo, que es la 10ª parte de nuestras ganancias, que no es que damos a Dios, sino que devolvemos como un principio de fidelidad, era destinado, consagrado para los levitas, para el sacerdocio, únicamente. Pero si ustedes notan, aquí la palabra de Dios está hablando para que el que siembra, el que cosecha, coma. De tal manera que esto era para el pueblo, ya no era solamente para los levitas. Era otro diezmo que se pedía al pueblo que diera para que no haya falta de alimentos para las personas ni para ellos. Jesús, la ofrenda de Dios. Ahora miren, antes un poquito quiero hablarles aquí. Cuando hablamos del segundo diezmo, hermanos, es interesante. Para que no falte la comida, para que comas de tu vino, de tu aceite, para que no te falte el alimento, pero para que, dice, puedas compartir también con los demás. Para que la iglesia, ¿verdad?, pueda cumplir su misión. Porque en nuestro medio tenemos mucha gente que sufre. Hay bastante necesidad. Hay bastante gente pobre. Hay gente que no tiene dinero, no tiene trabajo. Hay huérfanos, hay viudas. La iglesia es el medio para alcanzar esa bendición recibida de antemano de Dios hacia estas personas. Tenemos que convertirnos, por la gracia de Dios, en cristianos, no solamente, ¿verdad?, en meros religiosos, que conocen la Biblia, que van a la iglesia, y que cantan y que predican. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón para que podamos ser esa mano ayudadora para el huérfano, la viuda, el pobre, el necesitado, para el enfermo. Necesitamos hacer eso, que el Señor obre ese milagro. Vamos a ir mirando un poquito más aquí todavía. Jesús es la ofrenda de Dios. Miren que dice San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio a su Hijo unigénito? Dios. ¿Qué dio? La ofrenda, para que venga a morir como el Cordero Pascual. El cielo dio todo por nosotros. Jesús se convirtió en nuestra ofrenda pascual. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, para manifestar su justicia, la justicia de Dios. La ley de Dios no perdona, pero el Señor tenía que estar ahí. Que se cumpla, oh Padre, tu justicia. Que se cumpla tu ley, que el transgresor muera. Pero como los amo tanto y los amas tanto, Padre, entonces para que no mueran ellos, Señor, voy a morir yo voluntariamente en la cruz. Qué amor de Dios para nosotros. Qué ofrenda dio el cielo. Se vació. Los ángeles se quedaron absortos, tristes en el cielo. El Padre, mirando a su Hijo inocente y sin pecado, voluntariamente, Padre mío, por amor a mis criaturas, voy a morir, voy a tomar su lugar, les corresponde a ellos morir, no tengo que morir yo, no tenía que morir el cordero allá en el atrio del altar de sacrificio, en el pueblo de Israel, no tenía que morir el corderito inocente, tenía que morir el pecador, para que no muera el pecador, moría el corderito, lo sacrificaba. Y esta vez Jesús dice, para que no mueran ustedes, hijos míos, porque mi ley es justa, mi ley es santa, mi ley es eterna, mi ley no perdona, la paga del pecado es la muerte. Más, dice Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna, porque Dios lo dio a Jesús voluntariamente. Voy a morir yo por ustedes. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de madero. Hermanos, esto es algo que debe quebrantar nuestro corazón. Que nuestro Señor, sin pecado, sin culpa, santo, puro, tuvo que hacerse maldición por nosotros. O sea que nuestras culpas fueron sobre Él, sobre su cuerpo. Y murió
la muerte que muere el peor criminal. El Señor Jesús debía ser sacrificado sobre un altar como el cordero. Amén. Satanás inventó que no se haga así, porque de hacerse así la gente va a creer entonces, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo llevó a una cruz donde mueren los delincuentes, los malhechores, los criminales, los malditos. Y el Señor se hizo maldición por nosotros, para que usted y yo hoy tengamos esperanza por la fe en su sangre de vida eterna y perdón de pecados. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los que sacrificaban sus corderos tenían que creer por fe que esos corderitos representaban a Jesucristo, que un día vendría a morir por sus pecados. Tenían que creer. Santo. Pero Juan dijo, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué dolor, hermanos. Cuando uno se pone a meditar en esos momentos finales del sufrimiento de Jesús, nuestro corazón debe quebrantarse. Porque no tenía que Él morir. Yo tenía que morir, usted tenía que morir, no Jesús. La Biblia habla de un segundo diezmo. Dice en Levíticos 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero ahora miren, y aquí yo he dado a los hijos de los levitas todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Está hablando del diezmo primero que conocemos nosotros en la Biblia, es la devolución del 10% que es destinado, ¿verdad?, al sacerdocio para la predicación del evangelio. Pero la Biblia habla de un segundo diezmo en Hechos capítulo 4, 34 y 35, los versículos. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice, se repartía a cada uno. O sea que este diezmo no es el que conocemos en la Biblia, el primer diezmo del 10%, porque eso estaba destinado al sacerdocio únicamente a los levitas y para la causa del Señor. Este era para todo el pueblo, era otro diezmo que el pueblo traía a la casa de Dios para que no falte comida al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, que Dios pedía para que sus hijos, sus criaturas tengan pan y no sufran. Cuando vemos esta declaración de la sierva del Señor, dice el segundo diezmo, la consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuese de la huerta o de la mies, el rebaño o la vacada, el trabajo manual o intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tenía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño ¿de qué? De todo, y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar ¿con qué? Con todo egoísmo estrecho y cultivar la grandeza y nobleza de carácter. La palabra de Dios en Salmos capítulo 24, versículo 1 adelante, dice, de Jehová es la tierra. El profeta Ageo declara el capítulo 2, versículo 8, que dice, mío es el oro, mío es la plata. Hermanos míos y amigos que me escuchan, Dios no necesita nuestros recursos. Él es dueño de todo. Y todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Porque todo lo que devolvemos o damos es porque hemos recibido de Dios. Y no damos para que Dios nos bendiga, es porque el Señor nos ha bendecido grandemente ya.
Pero Dios quiere que usted y yo seamos ese canal de bendición para cuanta gente que necesita. Tuve la oportunidad de estar el 2001 en el África, en 3 países. Y cuando yo miré a las personas allá, nuestros hermanos, hijos de Dios, criaturas de Dios, en esos países, cómo sufren la pobreza extrema que viven. Yo me quebranté, lloré y dije, Señor, no puede ser. ¿Cómo yo voy a tener 5 o 10 pantalones? ¿Cómo voy a tener tantas camisas y tantos zapatos cuando mis hermanos sufren y no tienen nada? Cuando visitaba sus casas eran chozas, no había camas, eran tarimas, sus colchones eran hojas de plátanos, sus sábanas también, no tenían cepillos de dientes, no tenían pastillas, no tenían desodorante ni pasta de dientes, no tenían absolutamente pobres, totalmente pobres. Y yo lloraba y decía, no puede ser, no importa que sean de color oscuro, pero son mis hermanos, porque todos delante de Dios somos iguales, ante Él no hay blanco, ni negro, ni amarillo, debajo de esta piel corre un solo color de sangre, la sangre es color roja, somos hijos de Dios. Y vine y dije, no vuelvo a pasar esto en mi vida, Señor, perdóname. Y de ahí en adelante viajo, hermanos, yo viajo a muchos países, he viajado a más de 50 países, y cuando viajo la gente mira y dice, pastor, ¿tanta ropa lleva? No, si supieran que no, estas maletas no son para mí, esta es la única que es mía, esta la llevo para regalar. Cruzaba la frontera de Estados Unidos, de McAllen, para China, Monterrey, México, por 15 años. Paraba el autobús, me metía ahí a Walmart con los 2 choferes, decía, acompáñenme, llenen los coches, compren cosas, llenen. Y decía, pastor, ¿qué está haciendo usted? No se preocupen, pongan pasta de dientes, pongan desodorante, pongan champú, pongan comida, pongan jugo, pongan lápices, pongan lapiceros, llénenme por favor. Y llenábamos esos bodegas del autobús y cruzábamos la frontera. Y cuando cruzaba la frontera yo cruzaba por lugares de pobreza, decía, para. Y empezaba a entregar y a regalar, y corrían los niños, y nos abrazaban, y lloraban. ¡Qué gozo! Con razón la Biblia dice que hay más alegría, hay más felicidad cuando damos que cuando recibimos. Y todavía sigo comiendo, todavía tengo ropa, todavía tengo un techo, gloria a Dios por eso. Y no que sea un hombre rico, pero, hermanos, es que hay que reconocer, amigos queridos, que todo lo que tenemos y lo que somos viene de Dios. Y que hay gente que no tiene nada. Posiblemente para usted 1, 2, 3 pesos no es nada, o no represente mucho, pero para esta gente pobre es demasiado. Hay que pensar en estas personas. Con razón el Señor dijo que el verdadero ayuno no es que te vistas de silicio, no es que hagas tanto sacrificio, que es bueno, pero el Señor dijo que tu corazón sea conmovido a misericordia, a compasión, que pienses en el huérfano, que pienses en la viuda, que pienses en el pobre, que pienses en el enfermo, no en familia, en quienes usted nunca ha conocido. Solía ir al hospital y me iba por los cuartos y encontraba enfermos que no son mi familia, no los conozco, nunca los he visto. Y le decía, quiero orar por usted, por su salud. ¿Acepta que ore? Y empezaban a llorar. Y decían, pastor, gracias, tengo familia, pero nunca vienen. Ya estoy aquí 3 meses, ya estoy aquí 1 año, estoy solo, nadie viene. ¡Qué alegría! Y querían hablar y que los escuche. Hermanos, hay cuánta necesidad. Necesitamos nosotros como iglesia seguir las pisadas de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Él vino, dice, a servir y a dar la vida por nosotros. Amén. Y Él quiere que nosotros también seamos transformados por su poder para ser hombres y mujeres de servicio. Nuestras iglesias tienen que ser centros de ayuda, donde la gente encuentre refugio, donde la gente encuentre ropa, encuentre pan. Gracias a Dios. Nuestra iglesia aquí de Danbury, localizada en la 78 de la Liberty Street, está cumpliendo parte de su trabajo, pero queremos que todos podamos hacer mucho más todavía, porque hay más necesidad. Pero para que esto suceda, tenemos que comprender bien lo que realmente representa, significa qué cosa, la ofrenda. Cuando usted comprenda eso, su vida va a cambiar, y va a ser usted
bendecido grandemente, como la palabra de Dios dice, que va a haber bendición hasta que sobre, ¿qué? Hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Dice, hermanos, a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir la necesidad de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Este no es el primer diezmo del 10%, no, este es un segundo diezmo. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. En Números 18, 21, dice, y acerca del segundo diezmo mandó, ¿quién mandó? Jehová. Comerás delante de Jehová tu Dios, en lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a obedecer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué? Para que aprendas. O sea que es un principio de obediencia que nosotros podamos consagrar de las bendiciones que Dios nos da, ese segundo diezmo que la Biblia hace mención. Y cuando hacemos eso, entonces habremos comprendido el amor de Dios. Vamos a ir cerrando. Dice, nosotros, hermanos, queridos y amigos, hoy que Cristo ofreció ya su vida por nosotros, para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados, no deberíamos ser agradecidos con Jesús. Amén. Estas personas traían su ofrenda para perdón de sus pecados, porque creían que ese cordero simbolizaba, representaba, era el tipo del cordero pascual que un día vendría, que es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, hoy, cuando vamos al templo, a la iglesia, al santuario, debemos llevar una ofrenda, porque ofrenda es adoración. Amén. Ofrenda representa ¿qué? Al cordero. El cordero a sacrificio, sacrificio, muerte. Hoy ya no vamos a ir con un cordero al templo, a la iglesia, a sacrificarlo. Y así como el pecador se quebrantaba su corazón al tomar el cuchillo y degollar a su víctima, tiene que ser lo mismo hoy. Nuestro corazón tiene que quebrantarse cuando yo llevo mi ofrenda al Señor, a la casa de Dios. Tiene que mi corazón sacudirse, tengo que temblar, tiene que dolerme, tiene que ser sacrificio, tiene que ser muerte. Pero ya no una muerte física. Tiene que ser una muerte al orgullo, una muerte al yo, una muerte a la codicia, una muerte a la avaricia, una muerte a la envidia. Porque el Señor no quiere dinero, pero lo que quiere es que nuestros corazones se transformen como el carácter de Cristo. Porque Jesucristo vino a este mundo a dar, y solo a dar su vida en rescate por nosotros. Y hoy quiere que cuando yo me vaya al templo, le lleve una ofrenda que represente sacrificio, dolor, muerte a lo mencionado. Pero mi pregunta de esta noche es, ¿se quebranta tu corazón, mi corazón, cuando voy a la casa de Dios? Después que Dios me bendice, no antes, Él me bendice con trabajo, con salud, con familia, y me da una ganancia, siendo el dueño de todo, y me dice, hijo mío, esta semana, domingo, empezaste sin nada. Cero. Yo, por misericordia, te voy a dar salud para que trabajes. Y el viernes cobras tu cheque. Bueno, aquí digamos en Estados Unidos, un ejemplo, cobras $100 de ganancia. O cobras $200. Y llegas el sábado a la iglesia y le dices, Señor, eres tan bueno, eres tan grande, tan maravilloso. Señor, quiero adorarte. He traído mi ofrenda de sacrificio. Mi corazón quiero que se quebrante. Quiero que muera el yo, la codicia, la envidia, la avaricia en mi corazón, el yo, el orgullo, Señor. Y para que te adore, le voy a dar $1. Usted sabe, hermano y amigo que me escucha, ¿y lo va a hacer? Usted le va a dar $2. Entonces Dios es por diosero. Dios es un Dios que está buscando limosnas. ¿No es el dueño de todo? Amén. Les pregunto, ¿les duele a ustedes dar $1?
Les duele dar dos. O sea que la ofrenda en aquel tiempo era equivalente a ¿qué? No llevaban un animal flaco, no llevaban un cordero con defecto, no llevaban el más feo, era lo más bonito. ¿No debe ser la ofrenda hoy lo mismo? Que cuando yo voy a adorar a Dios, tiene que dolerme, tiene que quebrantar mi orgullo, tiene que romper todo lo que en mi corazón me hace daño y mezquino. Entonces les digo, hermanos míos, ¿cómo podemos nosotros ir a hacer eso con el Señor? Pero en la semana haga usted una lista de cuánto gasta en golosinas, en no sé qué usted compra por ahí, y va a conseguir sumar que llega a $20 fácilmente. Pero a la iglesia nos vamos con $1, pero no tenemos culpa. ¿Saben por qué? Porque estamos en la ignorancia, porque así nos educaron. Nuestros padres nos dieron una peseta, lo que quedaba, lo último. Pero hoy que usted comprende que ofrenda significa ¿qué? Adoración. Entonces cuando vaya a la casa de Dios, usted adorar a Dios, lleve su ofrenda programada y dígale, Señor, aquí te adoro y esta ofrenda te doy en gratitud, Padre querido, en gratitud, Señor Jesús, que has muerto por mis pecados. Oh Señor, tenía que haber muerto yo, pero para que yo no muera, tú viniste aquí a morir por mis pecados. Y hoy te adoro, hoy te agradezco, hoy te doy gloria, hoy te doy honra. Pero ¿cómo vamos a honrar a Dios siendo mezquinos y poniendo $1? Hermano, yo aprendí este tema, quebrantó mi corazón. Nunca más hice lo que hacía hasta ese entonces. Y empecé a dar y sigo dando hasta donde dan mis fuerzas. Y soy bendecido por Dios grandemente. Porque digo, Señor, todo es tuyo, te pertenece, todo lo que tengo es tuyo. Solo me has puesto para ser un mayordomo fiel. Y entonces me convierto en un canal de bendición para mucha gente. Y cuando hacemos eso, nuestras iglesias estarán fuertes. Habrá economía para ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda, al enfermo, al que recién llega, que no tiene documentos, que cruza la frontera. La iglesia tiene que ser ese refugio para tanta gente. Pero ¿cómo será si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Hermanos, faltan palabras para darle gloria y agradecimiento a Jesús por su vida, por su muerte. Cuando miramos la vida de Jesús, que vino solamente a dar y a dar, nada recibió a cambio, más que insultos, bofetadas, burlas y al final la muerte. Solamente porque te amó tanto a ti y me amó a mí. ¿No deberíamos amarlo nosotros también? Mi llamado esta noche es, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, oremos para que el Dios Espíritu Santo en esta noche pueda cambiar nuestro corazón. Amén. Hoy que entendimos lo que significa la ofrenda, que es adoración, a partir de este día podamos adorarlo al Señor como Él se merece, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que han hecho esto en su vida han testificado, pastor, desde que el día que escuché y empecé yo a romper el egoísmo de mi corazón y empecé a adorar a Dios con todas mis fuerzas, he sido grandemente bendecido y mi vida cambió totalmente. Si usted empieza a partir de hoy, usted dirá de aquí en un tiempo, pastor, nunca progresé tanto como hasta ese día, cuando entendí que todo es de Dios y que de sus manos yo lo doy. Y cuando me presento ante Él, yo lo adoro en espíritu y en verdad. Le entrego mi corazón, le entrego mi vida, porque el día que usted consiga entregarle a Jesús sus recursos, es el día que entonces usted va a entender y comprender que realmente eso es lo que el cielo quiere. Un carácter a la semejanza de Cristo Jesús, lleno de amor, de misericordia y de compasión.
algún día, cuando Cristo venga en gloria y majestad, hermanos queridos. Si usted lee San Mateo capítulo 25, ¿cómo será ese día? Cuando nuestro amante Jesús venga y nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredar las mansiones preparadas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y diré al Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, porque fui forastero, me recogiste, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Jesús va a contestar, en cuanto lo hiciste a esos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Venid, benditos de mi Padre, y heredad a mansiones preparadas para ustedes. Amén. Hermanos, yo quiero estar un día ahí, en la patria celestial, y quiero que usted también esté allí. Por la gracia de Dios, esperamos que haya usted comprendido el significado de la ofrenda, y que a partir de hoy lo adoremos al Señor, porque reconocemos en Él que es todo para nosotros, nuestro Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios nos bendiga, amén. Que Dios nos ayude. Hermanos, vamos a orar. Yo sé que hay preguntas, yo sé que hay... Hermano Eric quiere tener una pregunta, creo. No, si te podía, no sé si tiene tiempo de tocar un poquito lo que los diezmos. Bueno, les dije, los diezmos son el principio de fidelidad. La palabra de Dios establece y dice, ¿verdad?, que debemos traer los diezmos al alfolí, o sea, al santuario, a la casa de Dios, a la tesorería de las iglesias. Y el diezmo que mande el Señor es la 10ª parte de nuestras ganancias. Pero ese es un principio de fidelidad. Cuando traemos nuestros diezmos al altar, a la casa de Dios, estamos devolviendo, no estamos dando nada porque todo es de Dios. Al final, hermanos y amigos, realmente todo es de Dios, ni siquiera el 90% que aquí es nuestro, es todo de Dios. Y debemos darle todo a Dios, ¿o no? Al dueño. Pero Dios dice, bueno, devuélveme el 10%, quédate con el 90%, qué bueno es Dios, ¿verdad? Es grande y soberano. Un día yo voy a poder tomar el tema solo de diezmo para poder hablar con más tiempo, ¿verdad? Ahora les agradecemos por la audiencia que están presentes, escuchándonos aquí a través de la radio, nos están viendo. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a ser fieles mayordomos. Amén. Hermanos, hay que saber que si hoy somos fieles aquí, mañana vamos a gozar en la eternidad. Amén. Si demostramos que somos fieles mayordomos, el Señor nos va a confiar allí en los cielos también, en la eternidad. Que Dios nos bendiga, nos ayude, y vamos a orar para terminar, por favor. Amén. Amén. ¿Oramos? Oramos, está bien. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, bendito y alabado sea tu nombre hoy por los siglos de la eternidad. Nos falta palabras, Señor, para agradecerte por tan grande amor. Amén. Tan grande amor, Señor, que pudiste enviar a tu Hijo amado, a Cristo Jesús, para que se convierta en nuestra ofrenda pascual, para que muera por nuestros pecados. Un ser santo, puro, sin pecado, sin mancha, Señor. Los que tenemos que morir somos nosotros, porque somos pecadores, indignos, miserables, transgresores. Pero tan grande e insondable es tu amor, que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque a través de su sangre, creyendo en ella, somos justificados y perdonados. Y gracias porque, Señor, nos ofreces la salvación. Padre, permite que hoy que comprendimos que adorarte significa, Señor, sacrificio, muerte al orgullo, al egoísmo, a la avaricia, a la envidia. Señor, quebranta nuestros corazones y permite que al ir a tu templo a adorarte podamos, Señor, llevar una ofrenda que represente a Cristo Jesús. Que no sea una ofrenda mezquina, que no sea una ofrenda enfermiza, que sea una ofrenda sin proporción a tanta bendición que usted nos da.
porque hay tanta necesidad, Señor, en este mundo. Hay pobres, hay huérfanos, hay viudas, hay gente enferma, hay gente que está en la cárcel, hay gente necesitada, Señor. Permite que nosotros podamos ser ese canal de bendición para cuantas personas en este mundo. Que podamos comprender que nada vamos a llevar el día que vamos a la tumba. Que podamos, Señor, poner todos tus recursos a tu causa, para que mucha gente te conozca y venga al arrepentimiento y conozcan a Jesús como su único Salvador. En esta noche obra milagros, Señor, y permítenos adorarte en espíritu y en verdad, como tú te lo mereces. Te damos gloria, te damos honra, y te pedimos todos estos favores, Señor, confiados únicamente en los méritos benditos, sagrados de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien sea la gloria y la honra hoy y por los siglos de la eternidad. Amén. 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 Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Que tengan una feliz noche. Amén. Estás escuchando Jesús es la vida FM desde Danbury, Connecticut. Jesús es la vida FM, 24 horas en adoración.